Hace algunos años, más de los que me gustaría reconocer, recuerdo que iba junto con mis papás camino a un parque de diversiones y estaba sumamente feliz porque me habían prometido pasar el día allá. De camino al carro nos encontramos con unos vecinos, estaban allá afuera jugando y me preguntaron a dónde iba. Y yo con singular alegría les platiqué los planes que tenía para ir al parque de diversiones y demás. Y estando ya arriba del carro, mi mamá volteó y empezó a regañarme por haber sido un niño presumido. Hasta ese momento en mi mente no existía el concepto y las implicaciones de ser presumido. Desde ese momento procuro que cada vez que quiero compartir mi alegría con alguien, no lo haga de una forma que suene o proyecte arrogancia para no ofender a nadie. Y a través de esa experiencia y otras similares a lo largo de mi vida es que fui incorporando a mi mapa conceptual una serie de cosas que me iban permitiendo ser un miembro de esta sociedad. Y lo curioso es que mientras somos niños, desde que nacemos, de hecho hasta el primer año y medio de vida, mientras no tenemos esto claro, existe un potencial universal para transmitir cualquier tipo de mensaje. Es decir, podríamos haber sido criados en cualquier familia, en el seno de cualquier familia del mundo, y sin necesidad de la palabra cualquiera habría entendido si teníamos sed, estábamos enojados, teníamos frío o demás. No es sino hasta que el idioma viene a jugar parte de nuestra vida que nuestra realidad comienza a definirse, nuestra percepción cambia. La lengua es la que nos va diciendo en dónde vamos a encajar de acuerdo a los requisitos de la sociedad en la que nacemos. Y cuando los requisitos de una sociedad y otra o dentro de sí misma no confluyen, la prosperidad puede verse amenazada. Y de eso vamos a hablar aquí, de cómo el lenguaje puede amenazar o ser un vehículo para la prosperidad. Verán, el lenguaje es el canal principal por el cual los modelos de vida se transmiten, creencias, cultura, tradiciones. Y es esto lo que nos va determinando cómo actuar en sociedad, de acuerdo a sus convencionalismos sociales. Nos educan, nos dicen cómo debemos expresarnos. Y en el caso de México se da algo muy particular, muy especial, porque México, ustedes no me dejarán mentir, es una amalgama de tradiciones y características muy especiales que quizás no existan en otra parte del mundo. Por ejemplo, ¿quién me puede decir con absoluta certeza el significado de la palabra guapachoso? ¿A quién no le regañaban por decir qué en lugar de decir mande o de decir usted al abuelo o a la abuela, ¿no? Decirles tú en lugar de usted. Y así México, en su lengua, en sus expresiones, nos va definiendo cómo debemos de expresarnos en la sociedad y en consecuencia vamos construyendo un sistema, una secuencia en nuestro habla. Y lo chistoso de las secuencias es que cuanto más se repiten, son como los mantras, porque nos programan. Y entonces, todo esto que conforma nuestro lenguaje nos representa como sociedad, aquí y allá afuera. Entonces, pues, ¿qué es lo que busca el idioma mexicano para hacernos prosperar? A medida que crecemos y tenemos experiencias como esta del presumido, ¿cómo nos van diciendo que debemos expresarnos? Hay tres tendencias que podemos identificar en el idioma mexicano, quizás como las principales. Primera de ellas, el sentido de inferioridad, impreso en muchas de nuestras expresiones. Les estaba dando el ejemplo del mande. El mande es una herencia del colonialismo, que mucha gente ya ni siquiera se pregunta por qué, pero instantáneamente responde, oye, mande. Cuando alguien te habla por teléfono y te pregunta, sí, Marco Polo, y tú a tus órdenes, y no sabes ni para qué te quieren y ya estás diciendo que estás a sus órdenes. ¿Quién todavía llega y se presenta con alguien y dice, Marco Polo, buenas tardes, su servidor? Entonces identificamos esta necesidad de disminución, ¿no? Como de inferioridad en las cosas.
Cuando yo tengo un huésped en mi casa, no le invito una cerveza, un taco, le digo un taquito o una cervecita, porque de no hacerlo así, suena grosero, suena rudo, suena como... no es empático, vamos. Y constantemente nos vemos en la necesidad de ser empáticos con la gente que consideramos superior y en consecuencia nos reducimos. Y cuando nos reducimos, derivamos en la segunda tendencia del idioma mexicano, de los mexicanismos, que es azucarar todo lo que decimos con cosas que sobran y el mensaje medio se pierde. ¿Cómo sé que hacemos esto? Pues porque nosotros inventamos el cantinflismo. El cantinflismo existe aquí cuando usted quiere proyectar conocimiento, quiere proyectar cultura y en lugar de eso termina proyectando ignorancia. En virtud de ir construyendo, ¿no?, ahí un fraserío por encima de lo que quieres decir. Y es que desafortunadamente así nos enseñaron o nos hemos obligado. Al policía le pregunta, hey, ¿qué pasó aquí afuera? Y entonces en lugar de decir oxiso, dice obtuso. Y en lugar de proyectar conocimiento, proyecta más ignorancia. Cuando estás en la escuela que dices, no preparé la exposición, pero no importa, soy superverbo. Verbo mata carita, otro proverbio del mexicano. Y así vamos construyendo una verborrea. El político está diciendo, mexicanos, buenas tardes, vamos a construir un diálogo que nos permita generar las soluciones, pero nunca nos las dice. Son herramientas, ¿no?, que nos van coartando y que hacen de la expresión un vacío. Y la tercera tendencia es el ahorita, voy a hacerlo ahorita, aunque no sepa cómo. Y esto es bien característico del mexicano, proyectar la voluntad de hacer las cosas ya, aunque no sepamos cuándo y aunque no sepamos cómo. No sé a cuántos de ustedes les sucedió que en su primera entrevista de trabajo estaban bien nerviosos y no faltaba quien les dijera, tú no digas que no sabes, tú a todo di que sí y mañana lo investigas, no hay problema. Señor Marco Polo, ¿qué sabe usted hacer? Lo que me ponga. ¿Alguna vez ha tenido experiencia en realizar esta o tal actividad? No, pero puedo aprender. Y todo esto no expresa más que la voluntad de decir sí, lo hago aunque no sepa cómo, y eso es bien del mexicano y nos va definiendo poco a poco como sociedad y va, aunque ustedes no lo crean, coartando nuestras probabilidades de prosperar más adelante, no solo entre nosotros sino también allá afuera, porque no es que yo se los diga. Cuando se le pregunta al mexicano cómo se ve a sí mismo, cómo se percibe a sí mismo, estos son los resultados. Les voy a presentar unas estadísticas. Hay 3 arquetipos que el mexicano tiene para sí mismo cuando se define, entre los principales, que son apasionado, valiente y mi favorito, que es el entrón. Ustedes díganme si estas tendencias que cargan nuestras expresiones no están presentes ahí. Y díganme cómo diferenciamos estos arquetipos de algo que pudiera beneficiarnos más, como ser autocríticos, analíticos, cómo ser reflexivos, por ejemplo. No. Y bueno, esto es lo que dice el mexicano de sí mismo, pero la realidad es que vamos formando un estereotipo de cultura. Cuando la gente nos ve allá afuera, esto es lo que ve. El sentido de inferioridad, la voluntad de servir. Y lo voy a hacer ahorita, aunque no sepa cómo, porque nuestro futuro inmediato no existe. El ahorita nos va llevando a ver a cuándo. ¿Por qué creen ustedes que en el arte y la cultura, en las películas, el mexicano siempre aparece como una persona de servicio? O siempre en la política ha estado muchos años este tema de que los mexicanos vamos a hacer lo que otra gente no quiere hacer. ¿Por qué creen que Fox se metió en problemas cuando no supo cómo pedirle un favor a Fidel Castro? ¿Por qué creen que entre Enrique Peña y Donald Trump hay un desastre? Porque los dos, aunque comparten quizás el mismo nivel de ignorancia, uno tiene muy claro lo que va a decir y el otro medio se pierde y no dice nada y terminamos viéndonos débiles, ¿no? Terminamos viéndonos cantinfleros ante otras naciones, porque la cordialidad siempre es lo más importante. Cuando escribes una carta, bombo y platillo van primero, luego el mensaje y el bombo y platillo van también hasta el final.
Y esto me preocupa porque eventualmente, ¿cómo podemos decir que estamos prosperando si no sabemos de dónde provienen las cosas que decimos, si las secuencias en nuestro habla nos programan para que nuestro individuo, nuestra persona individual como mexicano, se pierda? Porque óiganlo bien, cuanto más hablemos pensando en un sentido de inferioridad, por ejemplo, hacia los padres, hacia la gente que nos contrata, cuanto más empatía queremos generar a partir de eso, más afectamos nuestra autoestima. Y ahí hay una dualidad increíble, porque cuanto más inferiores nos sentimos, más queremos azucarar las palabras, y es entonces cuando entramos al cantinfleo. Y eso también afecta a nuestra individualidad y lo que perciben de nosotros. Y hasta este momento les he propuesto analizar cómo nuestro lenguaje, nuestros mexicanismos nos pueden llevar a coartar la prosperidad, pero no les he dicho qué diablos podemos hacer. Y aquí, en lugar de promoverles una página web o una fundación, les voy a compartir 7 cosas que todos podemos hacer para empezar a reorganizar nuestra realidad, para reprogramar estas secuencias en nuestro habla. La primera de ellas tiene que ver con crear y consumir arte que te rete y que trascienda. No es por ser presumido, pero soy músico y en mi experiencia me ha sido difícil compartir a la gente lo que hago, porque hoy por hoy lo que menos dice vende más. Y cuando haces algo que está cargado con contenido cuyo lenguaje busca ser diferente, siempre es más difícil de hacer llegar a un público mayor. Mientras no estés hablando del culo, del vino, de las drogas y de las armas, te encuentras con esos obstáculos. Pero si tú te das a la tarea de crear y consumir arte que te rete, poco a poco tu programación va a cambiar y dejarás de identificarte con los ideales que ese arte promueve, el vacío. La siguiente es: hijos hablen con sus padres, padres hablen con sus hijos, a propósito de lo que realmente significa el respeto. No se trata de cómo van a ver los demás, cómo te eduqué. No somos animalitos, no se trata de que también obedecemos lo que nos dicen. Mejor enséñanos verdaderamente lo que es la disciplina a través de decir la verdad, a través de ser sinceros, a través de tener verdaderos diálogos entre padres e hijos. No porque no te hable de usted significa que te desconozca. Estamos en pleno siglo XXI. La siguiente es: no obligues a nadie, empresario, dueño de algún negocio, no obligues a nadie a decirte lo que quieres escuchar. Si tú, para poder sentirte bien, si tú para poder convencerte de que alguien está generando empatía contigo, necesitas que te den una serie de títulos nobiliarios para que te sientas por encima, y entonces mientras más se reduzcan, tú estás más arriba, estamos mal. Nuestro sistema empleado-empresa tiene que cambiar en ese sentido, y todos podemos ser dignos de hablar con quien sea sin necesidad de ser descorteses. El siguiente punto es: busca conversar con gente inteligente, con gente que te estimule y sobre todo que te enseñe el valor verdadero de la humildad, que no tiene nada que ver con la ignorancia, porque cuando realmente practicas la humildad, entonces tienes una fuente de conocimiento valiosa. Cuando escuches las expresiones, las secuencias de habla de gente que realmente piensa de otro modo, tú te vas a enriquecer. El siguiente punto es sumamente sencillo: lee, cultívate con lo que quieras, pero lee. Ten algo de qué hablar que no sea nada más fútbol. Ten algo de qué hablar que no sea nada más el concierto de ese arte vacío del que hablamos al principio. Ten algo más de qué hablar, de que no sea simplemente cómo te llevas mal con tu jefe, y en lugar de eso busca conversar con él también. A lo mejor mientras más lees encuentras más cosas en común, y así vamos reorganizando nuestras formas de expresión, y en consecuencia lo que la gente ve de nosotros hacia allá afuera, vamos progresando como país, vamos prosperando. Ten en mente que hablar simple no significa
no es sinónimo de ignorancia. Cuanto más claro sea tu mensaje, más rápido podrás desarrollarte en este mundo, en esta sociedad. Y por último, quiero dejarte con la idea de que lo que empieza aquí acaba en el resto del mundo. No por nada siempre se ha dicho que la pluma es más poderosa que la espada. Utilicemos el lenguaje pues como un arma y permitámonos caminar hacia un nuevo siglo con una nueva perspectiva. Gracias.